La dimetilhidracina es un compuesto de carbono, hidrógeno y nitrógeno que se utilizó como combustible en los motores de los cohetes Apolo 11 y Apolo 12. Determina su fórmula sabiendo que por cada kilo del mismo que se quema con exceso de oxígeno se producen 1,47 kilos de dióxido de carbono y 1,2 kilos de agua. Vale, y dimetilhidracina, compuesto, nos dicen que contiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Necesitamos conocer su fórmula, en principio su fórmula empírica, para después conocer su fórmula molecular. Vale, se quema con exceso de oxígeno y se obtiene 1,47 kilos de dióxido de carbono, vamos a ponerlo aquí abajo, 1,47 kilos y agua. De agua, 1,2 kilos. Evidentemente, si la dimetilhidracina contiene nitrógeno, necesitamos algún producto más nitrogenado. De todas maneras, no nos dicen qué es ni nos hace falta. De dimetilhidracina nos dicen que se quema 1 kilo. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es pensar que todo el carbono que tenemos en la dimetilhidracina, al quemarla, estará posteriormente en el dióxido de carbono. Lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno. Todo el hidrógeno que tenemos en la dimetilhidracina estará presente en el 1,2 kilos de agua. Bien, vamos allá calculando masas moleculares. Masa molar relativa del dióxido de carbono. Masa atómica del carbono es un 12, la del oxígeno es 16 y la multiplicamos por 2. Luego el dióxido de carbono tiene 44 gramos por mol. Lo mismo hacemos para el agua. Masa molar relativa del agua. Hidrógeno, masa atómica es un 1, pero como hay 2 lo multiplicamos por 2, más 16 para el átomo de oxígeno, tenemos en total 18 gramos por mol para el agua. Luego entonces, vamos allá. De dióxido de carbono, si nos fijamos, en los 44 gramos de dióxido de carbono tenemos 12 gramos de carbono. Luego, como tenemos 1,47 kilos de dióxido de carbono, lo vamos a pasar a gramos, son 1470 gramos de dióxido de carbono, hacemos un factor de conversión. Si tuviéramos 44 gramos de dióxido de carbono, ahí dentro tendríamos únicamente 12 gramos de carbono. Pues en los 1470 de dióxido de carbono, pues nos salen 400,9 gramos de carbono. Estos 400,9 gramos de carbono están en el dióxido de carbono y en la dimetilhidracina. Luego ya tenemos la cantidad de carbono. Vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno que está en el agua. De agua tenemos 1,2 kilos, o lo que es lo mismo, vamos a trabajar en gramos, 1200 gramos de agua. Y si nos vamos a la masa molar del agua, en total son 18 gramos. En 18 gramos de agua de hidrógeno tenemos 2 gramos de hidrógeno. Haciendo esto nos salen 133,3 gramos de hidrógeno que están en el agua y en la dimetilhidracina. Bien, ya tenemos el total de dimetilhidracina, es decir, de CXHYNZ, que es la dimetilhidracina, tenemos 1 kilo, o lo que es lo mismo, 1000 gramos, y está compuesto, por tanto, de 400,9 gramos de carbono, 133,3 gramos de hidrógeno y el resto será nitrógeno. Luego la masa de nitrógeno la obtenemos por diferencia. El total son 1000 gramos, restamos los gramos de carbono, 400,9, restamos los gramos de hidrógeno, 133,3 y nos quedan 465,7 gramos de nitrógeno. Vale, ya tenemos entonces las cantidades en gramos de cada elemento de la dimetilhidracina, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Vamos a poner una pantalla nueva y nos volvemos a poner las cantidades. Hemos quedado que son 400,9 gramos de carbono, 133,3 gramos de hidrógeno y por último 465,7 gramos de nitrógeno.
Con esto vamos a calcular el número de moles de cada elemento. Vale, masas atómicas. Carbono, 12 gramos de carbono, 1 mol de átomos de carbono. Por tanto, para 400,9 tenemos 33,4 mol de átomos de carbono. Lo mismo para el hidrógeno. 1 gramo de hidrógeno equivale a 1 mol de átomos de hidrógeno. Luego tenemos 133,3 mol de átomos de hidrógeno. Y por último, el nitrógeno. La masa atómica del nitrógeno es 14, luego 14 gramos de nitrógeno equivale a 1 mol de átomos de nitrógeno. Para el nitrógeno también nos sale 33,3 mol de átomos de nitrógeno. Bien, finalmente, para obtener la fórmula empírica, para relacionar el número de átomos de cada elemento dentro de la dimetilhidracina, ese número de átomos, la relación va a ser la misma que la relación entre moles. Por tanto, relacionamos, lo vamos a escribir aquí arriba, relacionamos los moles de cada elemento de carbono, hidrógeno y nitrógeno dividiendo entre el menor. Entre el menor de ellos. El menor de ellos es 33,3, el del nitrógeno. Vale, para el carbono, entonces, empezamos con él. Moles de carbono tenemos 33,4 mol de carbono, lo dividimos 33,3 mol de nitrógeno, esto es un 1. Luego para carbono, un 1. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Para el hidrógeno tenemos 133,3 mol de hidrógeno respecto a los 33,3 mol de nitrógeno y nos sale un 4. Luego tenemos para el hidrógeno H4. Y por último, para el nitrógeno 33,3, bueno, lo dividimos entre 33,3, evidentemente nos sale un 1. Para el nitrógeno es la relación mínima y tenemos un 1. Vale, la fórmula empírica. Vamos a ponerlo aquí abajo, ya la tenemos. Tenemos la relación mínima entre átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Por cada átomo de carbono tenemos 4 veces más de hidrógeno y el mismo número de nitrógeno. Esta, por tanto, sería la fórmula empírica. Vamos a recuadrar y vamos a pesarla, es decir, vamos a obtener su masa. La masa de la fórmula empírica será 12 más 4 más 14, nos sale un 30. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos la masa molar. La masa molar nos la da el enunciado, aquí arriba, es de 60 gramos por mol. Evidentemente, de cabeza ya podemos ver que si la masa de la fórmula empírica es 30 y la masa molar es 60, pues la relación entre ellas es un 2. De todas maneras, si no fuera tan evidente, vamos a hacerlo. La masa, a ver, esto no se ve muy bien, ahí, al 100%, y la tinta, ahí, a ver. La masa de la fórmula empírica la multiplicamos n veces y ha de ser a la masa real de la fórmula molecular, que es la masa molar. Bien, la fórmula empírica es a 30, la multiplicamos por un número entero n y la masa molar nos la da el enunciado 60. De aquí n es un 2. Luego multiplicamos la fórmula empírica por 2 y obtenemos la fórmula molecular. C2H8N2. Esta es la fórmula molecular. Vamos a recuadrarla. Luego esta es la fórmula molecular de la dimetilhidracina. Bueno, problema hecho. Gracias y hasta luego.